América Latina ha sido históricamente una región con una fuerte influencia religiosa. Desde las primeras colonizaciones, pasando por la mezcla de culturas y tradiciones indígenas con las enseñanzas cristianas, hasta el día de hoy, la religión juega un papel fundamental en la vida de millones de personas. Sin embargo, en algunas de las zonas más marginadas y violentas de la región, esta misma religión ha sido utilizada de manera sorprendente por pandillas y organizaciones criminales. Es un tema que puede parecer chocante. Las pandillas, asociadas comúnmente con el crimen, la violencia y el caos, vinculadas con la religión. Pero es más real de lo que parece. En muchos barrios de América Latina, las pandillas no solo son conocidos por sus actividades ilegales, sino también por su uso estratégico de símbolos religiosos, rituales y creencias espirituales para consolidar su poder, controlar a sus miembros e incluso ganar el respeto o temor de sus rivales. Uno de los casos más conocidos de esta mezcla de religión y crimen se encuentra en El Salvador, un país que ha sido marcado por décadas de violencia y donde las pandillas, como la MS-5, S-13, Mara Salvatrucha, son una de las principales amenazas. En los barrios marginales de San Salvador, las pandillas no solo controlan el tráfico de drogas, extorsionan a pequeños negocios y se enfrentan en batallas territoriales, sino que también operan bajo un sistema de creencias religiosas distorsionadas. Las pandillas de El Salvador suelen incorporar símbolos religiosos cristianos, como crucifijos y la figura de Jesús, en sus tatuajes, que se convierten en una especie de marca o certificación de lealtad a su grupo. Los tatuajes no solo son un símbolo de pertenencia, sino que también sirven como protección espiritual. La idea es que al portar estos símbolos, los miembros de las pandillas se sienten protegidos por Dios o por algún poder superior, creando una especie de justificación religiosa para sus actos de violencia. Uno de los aspectos más impactantes es el uso de rituales religiosos dentro de las pandillas. En algunas ocasiones, miembros de grupos criminales participan en ceremonias de iniciación que se asemejan a rituales religiosos. Por ejemplo, algunos miembros son bautizados o ungidos como parte de su ingreso a la pandilla, lo que, según las creencias del grupo, les otorga una especie de inmunidad espiritual frente a la muerte o la captura policial. Esta ritualización de la violencia, combinada con creencias religiosas, crea un vínculo muy profundo entre los pandilleros y su organización, algo que va más allá de la mera lealtad hacia el grupo. Lo que es aún más intrigante es que muchos de estos rituales y creencias no son imposiciones de los líderes de las pandillas, sino que se originan en una adaptación local de la religión. En el caso de las pandillas en El Salvador, por ejemplo, se ha observado que sus miembros, muchos de ellos provenientes de familias profundamente religiosas, crean una versión distorsionada del cristianismo, que justifica el crimen como una prueba de fe o una forma de reconstrucción personal. Este tipo de creencias también se pueden encontrar en otras pandillas de América Central y América del Sur, donde la religión se convierte en una herramienta de manipulación y control. En otros países de la región, como Honduras, Guatemala y Nicaragua, el fenómeno es similar. En estos lugares, las pandillas han utilizado las imágenes religiosas, no solo como un medio para consolidar poder, sino también como una forma de captar nuevos miembros. Muchos jóvenes que viven en condiciones de pobreza extrema y sin acceso a la educación se ven atraídos por la promesa de protección espiritual y económica que las pandillas les ofrecen. De esta manera, las pandillas se convierten en un refugio, tanto para su supervivencia social como espiritual. En cuanto a las iglesias cristianas, algunas congregaciones han jugado un papel contradictorio en este contexto. Si bien existen muchas organizaciones religiosas que luchan contra la violencia y promueven la paz en las comunidades más afectadas por el crimen, también ha habido casos donde algunos líderes religiosos se han visto envueltos con las pandillas. En algunos países, se ha documentado que ciertos pastores o sacerdotes se han visto forzados a colaborar con los grupos criminales, ya sea por amenazas de muerte o por la presión social de vivir en zonas controladas por estos grupos. Un caso famoso fue el de la Iglesia La Luz del Mundo en México,
que en su momento fue señalada de tener vínculos con bandas del crimen organizado. Aunque no directamente una pandilla, la controversia de la relación de ciertos grupos religiosos con el crimen organizado en México refleja cómo el crimen puede infiltrarse en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la religiosa. Esto ha generado un debate sobre la ética y el poder de los líderes religiosos dentro de estas comunidades, algunos de los cuales se encuentran entre la espada y la pared, intentando proteger a sus congregaciones mientras enfrentan las amenazas de grupos criminales. No solo las pandillas organizadas han utilizado la religión como una herramienta, sino también criminales individuales en varios países han recurrido a ritos y oraciones antes de cometer actos de violencia. En ciertos barrios de Brasil, por ejemplo, los miembros de grupos dedicados al robo de casas o al tráfico de armas, antes de realizar sus actividades delictivas, se encomiendan a Dios o a los santos, buscando protección en lo que consideran trabajos que tienen que hacer por la sobrevivencia o por la familia. Este tipo de prácticas religiosas, aunque se basan en creencias populares, tienen un componente psicológico que fortalece la determinación del criminal y reduce el miedo. Un aspecto común en muchos de estos grupos es el uso de la muerte como una consagración. En ciertas pandillas, la muerte no es vista como un final, sino como una transición hacia una nueva vida, una especie de bautizo final que valida la vida violenta del pandillero. Esta es la razón por la cual la muerte de miembros de pandillas es celebrada como una especie de sacrificio. En muchas ocasiones, los grupos organizan funerales rituales que son auténticas manifestaciones de poder y fuerza, donde se rinde culto a la figura del muerto como un héroe de la guerra en la calle. Por último, el papel de la Iglesia Católica en este contexto es relevante, ya que en ciertas zonas de alta violencia se ha observado que la jerarquía religiosa toma posiciones de mediación. Sin embargo, en ocasiones también se enfrenta a la crítica de ser demasiado permisiva con el crimen organizado, ya sea por miedo o por la falta de recursos para ofrecer alternativas viables a las comunidades empobrecidas. ¿Sabías que la religión juega un papel importante en la estructura de las pandillas latinoamericanas? ¿Qué piensas de cómo se usa la fe dentro de estos grupos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando historias sorprendentes sobre la sociedad, el crimen y los misterios de América Latina. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.